Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues antes de comenzar el devocional de hoy, no sé si recuerdan que se les dijo en la predicación, en el estudio, de que buscaran, se les quedó de tarea que buscaran. ¿Dónde está la escritura donde dice que desde la matriz somos mentirosos? Solamente uno de ustedes puso la cita ahí. Bueno, al final del servicio hubo alguien que lo dijo, pero ya ayer en el devocional pues nadie lo comentó, solamente una persona. Y es importante entender esto porque muchas veces algunos que creen en la predestinación, creen que uno ya nace con una naturaleza buena y que solamente los malos que han sido predestinados para lo malo son los que hacen lo malo. Pero la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que nosotros tenemos nueva naturaleza cuando nacemos de nuevo. Y hay unas cosas que debemos de aclarar. Todos necesitamos nacer de nuevo para hacer morir a la vieja naturaleza. Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos, los malos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahora, ¿se han preguntado ustedes por qué a los bebés se les debe enseñar a no mentir, a no hacer lo malo, a compartir, a no pelear? Pues por lo que estamos diciendo y lo que dice la palabra, porque desde niños nacen con una naturaleza egoísta, de mentira, de pelea, de discordia, y todos nosotros tenemos que nacer de nuevo para hacer morir la naturaleza vieja. Ahora, los bebés ya nacen con esa naturaleza pecaminosa. Todos necesitamos nacer de nuevo para que todo sea hecho nuevo, como dice 2 Corintios 5:17. Y otra pregunta: ¿por qué creen ustedes que hay tanta inmadurez dentro del pueblo cristiano? ¿Por qué hay tanta inmadurez dentro del pueblo cristiano? El Salmo 101, verso 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Quién dice que no se afirmará? El que habla mentira, el mentiroso. Por eso hay tanta inmadurez dentro del pueblo cristiano, por la mentira. Ahora, ¿por qué le gusta a la gente hablar mentiras? Número 1, porque no ha nacido de nuevo, como ya vimos. Número 2, porque le sabe deliciosa, sabrosa. Proverbios 20:17 dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo, de basura. Y ¿saben lo más triste cuando se le predica mentira al pueblo? Cuando hay ministros mentirosos, maestros mentirosos, que al pueblo termina gustándole la mentira. En Jeremías 23:25-27 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños y mentiras que cada uno cuenta a su compañero? De tal modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por sus ídolos. ¿Y saben por qué al hombre le gusta crear sus propios ídolos e imágenes? Porque les gusta la mentira. Habacuc 2:18 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Esta versión del lenguaje actual lo dice aún más claro. Dice: son ídolos de madera, figuras de piedra que tú mismo te has hecho, pero que no hacen nada. Son simples figuras de metal recubiertas de oro y plata que no son capaces ni de hablar, simplemente no tienen vida.
Y esto era importante aclararlo antes de comenzar el devocional de hoy, un poco más antes de iniciar esta semana, porque todos ustedes, todos nosotros, mejor dicho, debemos ser como los de Berea, como dice Hechos 17:11. Debemos de escudriñar las Escrituras para corroborar, para confirmar que lo que se nos enseña sea verdad. Así es de que espero de que se haya aclarado esa duda, ¿sí? Y ahora pongan atención en cuanto al devocional de hoy. El devocional de hoy es muy alentador y el título es Lavarnos los pies y limpiarnos del mundo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del mundo. ¿Y por qué Jesús dejó este mandamiento de lavarnos los pies? ¿Y por qué no se practica? Pero se deben lavar los pies literalmente, como Él lo dejó establecido en su palabra en Juan 13. En el Evangelio de Juan se registra un hecho que ha sido preservado para nosotros y es un acontecimiento pleno de mucho significado y uno que nos ayuda enormemente a ilustrar el problema de vivir en el mundo, y es al acontecimiento del capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el que nuestro Señor Jesús se ciñe una toalla y, tomando una vasija, lava los pies de los discípulos. Y este acto sublime del Señor tiene varias lecciones para aprender, pero no vamos a entrar aquí en tanto detalle, sino miremos la forma particular del mandamiento que dio. Dice en Juan 13, 14 al 17, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Pero, ¿qué significado tiene el de lavar los pies a mi hermano y que él lave los míos? El aspecto de esta verdad que en forma especial se enfatiza en esta escritura es el acto de refrescar, como veremos de inmediato. Es algo muy precioso para el Señor que nosotros, sus hijos, aprendamos a ministrar frescura a nuestros hermanos y que ellos a su vez sean un medio para nuestro refrigerio espiritual. A lo que se refiere es a refrescarnos mutuamente. Ahora, déjenme aclarar que esta escritura no está relacionada con pecado. Por ejemplo, si caminamos descalzos con sandalias o zapatos, inevitablemente nuestros pies se llenarán de polvo y no lo podemos evitar. Pero si me caigo y me revuelco en el polvo de modo que cubra mis ropas y mi cuerpo, eso no es inevitable. De manera natural tengo que caminar de un lugar a otro, pero nos es necesario rodar por la calle llenándonos de suciedad para llegar a donde deseamos, y podemos hacerlo sin revolcarnos en la tierra, en el polvo. De igual modo, tropezar en la vida cristiana y luego rodar sobre el polvo es ciertamente sinónimo de pecado, el cual necesita del arrepentimiento y perdón de Dios. Y no es necesario que camine así con el Señor, escondiéndome tras la excusa de que es inevitable que de vez en cuando caiga. Todos estamos de acuerdo en que esto no es correcto ni agradable a Dios, lo mismo que la mentira. Pero lo que significa el polvo en nuestros pies es que al caminar por el mundo, no importa quiénes seamos o cuánto cuidado tengamos, es inevitable que nuestros pies se llenen de polvo. Y por supuesto, si no tocáramos el mundo para nada, pues no nos contaminaríamos. Pero para lograrlo tendríamos que ser llevados sobre hombros o ir sobre otro medio. Si no tocamos la tierra, ¿quién espera lograr esto? Ni que voláramos, ni que levitáramos.
no nos mancharíamos con lo que hay ahí si viajáramos de esa manera. Pero aún nuestro Señor Jesús reprendió a Simón el fariseo en Lucas 7:44 cuando fue a su casa y dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Recordemos que el lavado mencionado por Juan en el capítulo 13 de la escritura que leímos no se relaciona con pecados cometidos, para los cuales siempre hay perdón por medio de la sangre de Cristo, pecado del cual Dios ha querido librarnos. Este pasaje de Juan se refiere más bien a nuestro andar diario por el mundo, durante el cual es inevitable que nos llenemos de polvo o de algo más. Y Jesús dijo: ustedes están limpios, la sangre preciosa se encargó de eso. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y en cuanto al pecado, esa frase termina ahí. Sin embargo, al caminar en el reino de Satanás, porque recuerden que él es el príncipe de este mundo y todo lo que hay en el mundo, las cosas del mundo, son de Satanás. Algo se pegará a nosotros, como una película o que se interpone entre nosotros y el Señor. Y es inevitable porque estamos en contacto con las cosas mundanas todo el tiempo, con sus negocios, sus comercios, sus placeres, su corrupta escala de valores y todas sus perspectivas impías, malas. Por eso Jesús concluye con estas palabras: no necesitan sino lavarse los pies. Ahora, consideremos ahora la aplicación práctica de lo que estamos diciendo. Algunos creyentes en Cristo deben salir a trabajar en oficinas, tiendas, fábricas durante 7 u 8 horas diarias, lo cual no es pecado ni es malo. Pero cuando vuelves a tu casa, ¿cómo te sientes? ¿Cansado, desanimado y fuera de tono con todo? Te encuentras con un hermano, pero no puedes entablar con facilidad una plática sobre temas cristianos con él. Es como si estuvieras cubierto de algo que te está contaminando. Y repito, no es necesariamente pecado, es solo tu contacto con el mundo que ha depositado una película opaca sobre ti y no puedes dejar de sentirlo porque parece que estás incapacitado para acercarte al Señor. Y esa maravillosa comunión que tenías con Él, con Dios en la mañana, parece haberse oscurecido y su frescura se ha ido. Y todos conocemos ese tipo de experiencias. Entre más tiempo pasas con la gente del mundo, en el mundo, como que se empieza a apagar esa luz y terminas, en lugar de hablar de las cosas de Dios, terminas hablando de cosas del mundo. También puede ser que algunas de las hermanas deban atender los quehaceres de la casa. Supongamos que una madre está preparando el almuerzo y está cocinando algo en la estufa y de pronto su bebé llora o suena el timbre de la puerta, la leche está hirviendo y se le tira, todo de forma repentina y a la vez. Entonces corre a atender una cosa y le apremia la otra. Luego, cuando ya todo está arreglado, se sienta y pareciera que necesitará un poder para cargarse de energía de nuevo con Dios. Ella está consciente de algo. No es pecado, sino como una nube de polvo que todo lo cubre, se adhiere como una película, interponiéndose entre ella y Dios, sintiéndose contaminada, cansada, lo cual no le permite tener libre acceso a Dios. Y esto ilustra para nosotros la necesidad del lavamiento de pies. En la mayoría de ocasiones nos sentimos cansados, abrumados por las ocupaciones terrenales y entonces cuando nos disponemos a orar, percibimos que debemos esperar cierto tiempo para volver a aquel lugar donde podemos realmente tener comunión con Dios.
o si nos acomodamos para leer la palabra, encontramos que se requiere un esfuerzo mayor para restaurar esa disposición abierta hacia Él y poder escucharle. Pero qué bueno es si en el camino de regreso a casa nos encontramos con un hermano que está rebosante de gozo y que acaba de tener comunión con Dios. Y de forma espontánea nos da la mano y nos dice: hermano, alabado sea Dios. Y puede que él no lo sepa, pero de alguna manera es como si hubiera llegado con una escobilla y que ha limpiado todo, y de inmediato sentimos que nuestra comunión con Dios ha sido restaurada. En ocasiones vamos a una reunión de oración apesadumbrados por la carga del trabajo diario, y algunos oramos, pero permanecemos igual, sin sentir ninguna diferencia. Pero luego algún hermano o hermana ora y de algún modo percibimos de inmediato ese poder que nos eleva, siendo refrescados. Nuestros pies han sido lavados entonces. ¿Y qué podemos entender por lavamiento? Significa restaurar la frescura original, volver las cosas a un estado tan claro como si hubieran salido nuevamente de las manos y la presencia de Dios. ¿Cuántos, o al menos en mi caso, yo no sé cuántas veces me he sentido apesadumbrado, cansado, aunque el problema no haya sido precisamente pecado, sino sentir que me ha cubierto el polvo de este mundo? Y luego al encontrarme con un hermano o alguien que seguramente no sabía nada de mi condición, pero que con un simple comentario todo lo restaura. Cuando esto sucede, percibes que la oscuridad se ha ido y que el polvo se ha desvanecido. ¿Y qué sucedió? Pues has sido refrescado y estás de nuevo en la condición donde puedes deleitarte de tu comunión con Dios. Esto es el lavamiento de pies, refrescar a mis hermanos en Cristo, traer de nuevo a un hermano a la condición como si hubiera salido recién de la misma presencia de Dios. Este es el servicio mutuo que el Señor desea ver entre sus hijos. Si estamos caminando con Dios, habrá días en que, si lo deseamos, podremos refrescar a nuestros hermanos. Este es uno de los más grandes ministerios, y puede que no sea más que un apretón de manos, una palabra de aliento, un abrazo dicho en forma casual, o una palabra dicha en forma casual, o simplemente la luz celestial sobre nuestros rostros. Pero si el Señor tiene dominio sobre nosotros y no hay ninguna sombra entre nosotros y Él, encontraremos que en forma silenciosa estamos siendo utilizados por Él para refrescar a otros. Puede que no lo lleguemos a saber, y es mejor que así sea. Más aún, es mejor jamás saberlo, pero sepámoslo o no, estamos de manera constante siendo utilizados para refrescar a nuestros hermanos, al prójimo. Y eso es lo que sucede cuando vamos a los hospitales, cuando los hermanos, hermanas abrazan a las personas que tienen familiares enfermos, cuando se les abraza y se ora por ellos, estamos refrescándolos de alguna manera. Cuando se encuentran tristes y en oscuridad, cuando llevan una carga sobre su corazón o tienen una nube delante de sus ojos, cuando están tiznados o manchados, entonces viene a nosotros ese refrigerio de Dios, y quizás nos quede poco tiempo, solo unos minutos, pero hagámoslo, busquemos ese ministerio y pidámosle a Dios la gracia para ayudar al hermano, al prójimo. Pensemos que sería bueno si pudiéramos compartir largos sermones para ser oídos por muchos, pero son pocos los que tienen ese don, y la mayoría no son alcanzados por aquellos que lo tienen. Refrescar los corazones de los creyentes es el ministerio que todos podemos cumplir y que puede llegar a todo lugar. Es un servicio de inmenso valor para Dios. Pero para servir a otros de este modo,
debemos cumplir con algunas condiciones si en realidad somos seguidores del Señor. Y no cabe duda que seremos utilizados, pues con Él no tendremos limitaciones. Si nosotros mismos estamos libres de polvo, con el corazón lleno de su gozo y paz, necesariamente habrá un desbordamiento. De modo que la sencilla pregunta es, ¿hay algún punto de controversia entre tú y Dios? Me refiero, por supuesto, a cosas reales, conocidas. Si no hay nada especial, pues entonces no es necesario que empieces a buscar algo, pues el Señor siempre lo descubrirá, lo señalará con su dedo y tú lo sabrás. No es necesario que mires hacia adentro para registrar y analizar todo sentimiento y procurar desenterrarlo, porque es asunto del Señor y no tuyo. Que Él brille en tu corazón y que te muestre cuánto te has descarriado, y alábale, adórale solamente. Pero algo es seguro: si te opones a Dios, solo mancharás a otros y nunca podrás lavarle los pies a nadie. Cuando se encuentren apesadumbrados, tristes, los vas a aplastar más. Y cuando estén cargados, harás que se sientan aún más cargados, en lugar de refrescarles y restaurarles el gozo que viene de Dios. Y solo lograrás hundirlos en una más profunda oscuridad. El no estar bien con Dios es la mejor manera de ser una carga para la vida de su iglesia, mientras que la más grande manifestación de poder es tener la habilidad de refrescar a otros constantemente, y ese toque celestial que eleva, limpia y renueva no tiene precio. Dice Juan 13:1, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. De los mandamientos de Cristo a sus discípulos, este es, y utilizo la expresión en su acepción más pura, el más conmovedor, y para subrayar su importancia, Él mismo lo cumplió con cada uno de los suyos. Era una expresión de su amor por los suyos que estaban en el mundo, como Él lo dijo en Juan 13:1. Ahora, Jesús se propuso demostrar a sus discípulos lo que quería enseñar a través de ese sacrificio. No es la obra desde un púlpito o una plataforma, sino el de servicio de uno por el otro con una vasija y una toalla. Siempre habrá necesidad de restaurar al caído o de volver al arrepentimiento a los débiles que han pecado. Sin embargo, la necesidad más grande del creyente hoy día es el de recibir frescura, y me refiero a los verdaderos creyentes. Por eso, el anhelo es que regresemos de nuevo a lo original que viene de Dios. Eso es poder. Jesús mismo había salido de Dios para hacer esto. En Juan 13:3 Él lo dice. Ahora, no sé cómo lo veas tú, pero, por ejemplo, en mi caso, pienso que no hay mayor poder en Dios que demostrar al mundo la frescura divina. Ahora, ¿aciertas en que el poder de la vida divina es la más grande manifestación? Y la manifestación en un sistema mundano oscurecido por el humo del abismo. Pero ¿cómo nos regocijamos al encontrarnos con hermanos que están renovados por el aire puro del cielo? Y dicha frescura nos trae de nuevo a cada uno de nosotros el divino soplo de la vida. Ahora, por muchos años, nosotros podemos encontrarnos así tristes, y yo tuve el privilegio, esto es un testimonio, de conocer a un hermano, y me relacioné con él por muchos años, y encontré en ese hombre muchas cualidades espirituales, pero creo que aquello que más me impresionó en él es que se percibía en él la presencia de Dios. Aunque fuera por poco tiempo que compartiéramos, entrábamos a su casa o estrecháramos la mano o nos diéramos un abrazo, de inmediato percibíamos la presencia del Señor. Yo no lo entendía, pero lo percibía, y yo no era el único que lo notaba.
quienes tenían contacto con ese hermano daban el mismo testimonio. Y yo confieso que en aquellos días, en muchas ocasiones, yo me sentía desalentado y parecía que todo salía mal, pero al reunirme con él, de inmediato me sentía refrescado y percibía la presencia de Dios, siendo de nuevo alentado. ¿Por qué ocurría esta inmediata restauración? Por supuesto, no es porque sea el ministerio de unos pocos privilegiados. No, el Señor desea que cada uno de nosotros obremos así, no es exclusivo para unos cuantos. Su palabra, por eso dio el mandato a todos los discípulos cuando Él lo hizo, es para que podamos impartir ese poder que hace brillar a nuestros hermanos y hermanas que se han manchado. Y hay veces que al estar contaminados, eso nos debilita el impacto de la vida de cada uno de nosotros sobre el mundo, porque estamos sucios de los pies, estamos llenos del polvo del mundo. En cualquier momento alguno de nosotros puede pecar, pero como somos conscientes de lo que hemos hecho, pues buscamos al Señor y confesamos para ser limpiados, como dice Primera de Juan 1:9. Sin embargo, en varias ocasiones hemos sido manchados durante largas horas con el polvo del mundo. Pero como en realidad no es pecado, permanecemos imperturbables y es ahí donde nuestro impacto para Dios sobre el mundo pues es estorbado, truncado. Por eso es bueno tener cerca en estas circunstancias a un hermano o hermana por medio de los cuales seamos elevados a una comunión renovada con Dios. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Son dos. En primer lugar, hemos visto que debemos estar en completa comunión con el Señor, pero si estamos en desacuerdo con Él, debe ser corregido de inmediato, porque en ese caso de existir, la puerta a ese ministerio se cerrará definitivamente. Cualquiera sea el problema, debe ser atendido con urgencia, pues en caso contrario no seremos útiles y en lugar de ser una ayuda para la iglesia, nos vamos a convertir en una carga. No podremos contribuir en nada y solo aumentaremos el peso en la vida de los demás. Para poder ser un contribuyente, es necesario que haya total transparencia entre Dios y mi alma sobre cada asunto de los cuales somos conscientes. Entonces, libre de esa discordia, podré ser el medio para elevar a mis hermanos de nuevo al lugar de poder contra el mundo. En segundo lugar, y para evitar una mala interpretación, es necesario afirmar y recordar claramente que el ministerio de refrescar es mutuo. El Señor dijo, deben lavarse los pies los unos a los otros. El que refresca debe esperar ser refrescado por otros. Dios en muchas ocasiones puede utilizarte a ti, pero de igual manera utilizará a otro para refrescarte a ti. No existen solo unos pocos elegidos para esta tarea espiritual de refrescar, así como tampoco ninguno de nosotros está exento de caminar por este mundo o de la necesidad de ser refrescado. Al igual que Pedro, ninguno de nosotros tiene el derecho de decir de sí mismo, ya he superado esa etapa. Ahora estoy en tal contacto con Dios que no puedo ser contaminado y puedo orar y predicar sin la ayuda de nadie. No me lavarás los pies jamás. No, claro que no. No existe ninguna clase superior de hermanos, de superungidos, de superhombres, de supermujeres en la iglesia que no necesiten ser refrescados. Es algo de lo cual todo siervo de Dios depende. Si eres empleado de una fábrica, un taller o trabajas en un restaurante todo el día, pues de seguro necesitas ser refrescado, pero de igual manera algunos de nosotros que laboramos todo el día en la iglesia, también necesitamos ser renovados. Nuestra necesidad de restauración es igual, aunque olvidemos por corto tiempo este hecho. Si trabajamos en un medio secular o estamos ocupados en cosas espirituales, el mundo sigue a nuestro alrededor oprimiéndonos.
siempre requeriremos la ayuda de algún hermano o hermana para elevarnos de nuevo a ese contacto fresco con Dios, a esa renovación de poder divino. Por lo tanto, el principio del cuerpo es sencillamente refrescar y ser refrescados. Cuanto más avancemos con el Señor, tanto más necesitaremos a los hermanos, pues en este ministerio ninguno de nosotros es desestimable y ninguno jamás alcanzará el lugar donde no necesite el servicio de otro. Por eso oro porque oremos, mejor dicho, porque Dios nos utilice cada vez que Él desee para refrescar el espíritu de todo aquel que esté agobiado, y de igual modo que el Señor de tanto en tanto utilice a otro para refrescarnos a nosotros, para que refresque nuestro espíritu. Si por medio de ese hermano o hermana el polvo del mundo me es quitado, pues de modo que al estar cansado vuelva a ser renovado, pues entonces Él me habrá ministrado a Cristo. Lo que hemos procurado describir en términos sencillos equivale a una fuente, a un frente unido contra el mundo. Y eso no es poca cosa. Si creemos en esto lo suficiente como para llevarlo a la práctica, yo estoy convencido de que poseer el poder de hacer temblar las más grandes fortalezas de Satanás, como dijo Jesús en Juan 13:17, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Necesitamos el refrescarnos los unos a los otros, lavarnos los pies y limpiarnos del mundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor infinito en cada uno de nosotros, por tu misericordia, porque tú nos enseñas, Señor, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pero eso no evitará, el saberlo no evitará que nos llenemos de polvo del mundo. Y muchas veces ese polvo, como lo acabamos de estudiar en tu palabra, nos contamina, nos llena de carga, nos llena de tristeza, nos apesadumbra, nos llena de tantas cosas que necesitamos el ser refrescados por otros. Todos llegamos a un punto en que lo necesitemos. Por eso tú diste ejemplo en lo que estudiamos hoy, Señor, en tu palabra, cuando lavaste los pies de los discípulos, dándoles a entender que llegará un punto en que alguno de nosotros nos podamos sentir cansados, agobiados, atribulados, y vamos a necesitar el ser ministrados por otros, Señor. Nos diste este mandamiento porque no fue una sugerencia, porque tú dijiste que eso mismo que tú hiciste, que lo hiciéramos también nosotros para refrescarnos, pero ¿de verdad lo hacemos? En lugar de refrescarnos, muchas veces nos cargamos porque juzgamos y criticamos a aquel que está lleno de polvo en lugar de ayudarle a quitarse el polvo. Señor, por eso tú nos hablas de que cada uno de nosotros hablemos verdad y no mentira, porque cuando hablamos mentira también es como si echáramos polvo en los demás, en las demás personas, mucho más en los creyentes, en los hermanos. Ayúdanos, Señor, a tener una boca que te alabe, que te adore, como el salmista decía: Señor, pon guarda en mis labios para no pecar contra ti. Y darnos cuenta de que estamos en el mundo y nos contaminaremos todas las veces que salgamos al mundo con el polvo del mundo. Pero tú hoy nos das, Señor, la solución, el refrescarnos los unos a los otros. ¿Cuánto lo necesita tu pueblo, Señor? ¿Cuánto lo necesitamos cada uno de nosotros para volver, Señor, a hacer lo que tú nos enseñaste con el ejemplo? Cuando tú, Señor, que estabas a unas pocas horas de ser traicionado y entregado por los Judas, el que te traicionó, negado por todos tus discípulos, aún así tuviste el ánimo, la fuerza para ministrarles, para lavarles los pies. ¿Cuánto más nosotros
estemos pasando, las situaciones que pasemos, siempre hay alguien que está sufriendo más que nosotros, pero necesitamos refrescarnos. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra, Señor. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.